Bueno, vamos a empezar la charla. Mi nombre es Aitaro Seikai, soy director general de NESA. Agradeceros a todos que estéis aquí. Bueno, ha sido una sorpresa también encontrarnos en Fusion justo hace unos minutos a Juan Muro Zabaleta y le he invitado, por favor, a que baje a dar unas palabras antes de dar pie a la directora clínica, Fabiola Molina, ya que Juan Muro representa mucho para nosotros. Él es fisioterapeuta del Real Madrid y fisioterapeuta de la Selección Española de Fútbol. Ha sido profesor de NESA y tiene mucho que decir en el ámbito del deporte. Simplemente unas palabras, Juan, para... Nada, hombre, buenas tardes a todos, a todas. Un placer, la verdad, que estar aquí. Yo conozco a Aitaro desde hace 3 años aproximadamente y bueno, estoy muy relacionado con toda la metodología NESA y lo que supone para mí, para mi clínica y para mis deportistas el implantar esa tecnología, ¿no? Y nada, oye, es que encantado de estar aquí, nada, que disfrutéis de Fabiola, que Fabiola, junto con mi mujer, que también está allí, que es fisioterapeuta, estuvimos en el primer experto, ¿de acuerdo?, en Canarias, y la verdad que da gusto en todas las ponencias que hace Fabiola, lo que ha evolucionado, el conocimiento que tiene, un conocimiento muy amplio sobre el sistema nervioso autónomo y una charla que, bueno, que yo también tengo mucha experiencia sobre ello, que es el impacto sobre el rendimiento deportivo, que a mí también, como fisioterapeuta, esta tecnología me está ayudando mucho en, bueno, pues en mis deportistas, ¿no? O sea que sin más dilación, que eres tú la protagonista, que yo tampoco me gusta serlo, te dejo esta charla y nada, que disfrutéis mucho y nada, oye, que viva la fisioterapia, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Sí. Gracias, Juan. De 100 millones de competidores, todos ustedes fueron los ganadores. Los ganadores de una carrera que empezó antes de que nacieran. Primero tuvieron que vencer y quedar entre los 300 y 500 primeros. Y después de esos 300 y 500 primeros, tuvieron que ganar a todos los competidores para estar hoy aquí. Para eso tuvieron que ser los mejores. ¿Qué significa ser los mejores? Significa estar un poquito por encima de uno mismo cada día y de los que nos rodean. Entonces, ¿qué significa mejorar hoy en día, que ya estamos aquí, un 1% nuestra capacidad de rendimiento en todo, no solo en el deporte? Pues un 1% es muchísimo. Este septiembre se batió el récord de maratón. Este keniata, cuyo nombre ahora mismo no voy a pronunciar porque es bastante complicado, ¿vale? Se batió él mismo su propio récord, ya que en el 2018 había llegado a 2 horas, 31 minutos y 9 segundos. 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Simplemente mejoró en 30 segundos. Pero 30 segundos en una maratón es un mundo. Eso quiere decir que mejoró un 0,4%. Un 0,4% en una maratón es muchísimo. En la categoría de mujeres, esta keniata superó también el récord en su momento con 2 horas, 14 minutos y 4 segundos. En este tipo de deportes, no solo en la maratón, que es de resistencia, este tipo de diferencias hacen un mundo. Es muchísimo. Nosotros a lo mejor, si no estamos acostumbrados a correr o no estamos acostumbrados a determinados deportes, no vemos la diferencia. Pero cuando estás en el campo o cuando estás en alguna competición, ese tipo de marcas son las que hacen la diferencia entre ganar o quedar en segundo. Y quedar en segundo para un deportista es bastante feo, ¿vale? Muchas veces es mejor quedar el tercero, ¿vale? Porque quedar el segundo es como que estuviste a punto pero no llegaste. En velocidad ya no hablamos de segundos, hablamos de milésimas. En el último siglo, desde que empezó a medirse, a cronometrarse todo el tema de velocidad, Donald Limpton en 1912 tenía una marca de 10,6 segundos en los 100 metros lisos de velocidad. Y casi un siglo después,
Usain Bolt, que yo creo que todos recordaremos este momento, en el 2009, batió la marca con un 9,58. En los años 60 fue cuando se superó la barrera de los 10 segundos. Pero aún así han sido solo 8 décimas. Solo 8 décimas en un siglo. Y 8 décimas es un montón. ¿Qué hace que esas personas puedan mejorar? Bueno, hoy en día todos sabemos qué características hay que tener para poder mejorar en rendimiento. Son personas que se cuidan mucho, los deportistas, hacen mil fórmulas, mil cosas, pero ya hoy en día se están poniendo muy creativas las cosas, ¿vale? Una de ellas es, por ejemplo, este verano Blummenfelt superó en el Ironman que se hizo en junio, llegó a las 6 horas, 44 minutos y 26 segundos. Es casi sobrehumano hacer un Ironman de esta manera. Y les recuerdo lo que es un Ironman. Un Ironman es nadar casi 4 kilómetros para luego pedalear 180 kilómetros y terminar así suavito haciendo una maratón. Vale. Llegar a 6 horas es increíble. Una de las cosas que ha salido en redes o que ponían es que Blummenfelt, una de las cosas que hizo fue comer durante su Ironman. Entonces se entrenó para comer. Comía el equivalente a 5 donuts por hora. O sea que imagínense cuánto se come. Esto sale así en las redes y tal porque quieren que sea muy gráfico. Por supuesto que no comía donuts. Vale. Comía 120 gramos de carbohidratos por hora. Pero aún así, para comer eso hay que entrenar comer. Y están saliendo nuevos paradigmas en los que se va viendo cómo esto puede ser que te esté dando un plus para poder ganar al resto o tener una marca superior. Comer durante una carrera es complicado, ¿vale? O sea, normalmente la gente no le entra comida durante la carrera, pero sí que estás quemando calorías y bajan un montón de peso. Entonces es interesante ver cómo van saliendo nuevas técnicas, nuevos métodos que consiguen mejorar el rendimiento deportivo y ya a unos niveles muy, muy grandes. Una de las cosas muy, muy curiosas y que además está teniendo tiene evidencia, es el entrenamiento por oclusión. ¿Vale? Es más, creo que había una charla este fin de semana de entrenamiento por oclusión. ¿Alguien conoce este entrenamiento? ¿Sí? Ah, fue hoy. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Fuiste a la charla? No pudiste, bueno. Vale, pues este entrenamiento por oclusión consiste en generar una hipoxia en el músculo en el que se hace un ejercicio de alta intensidad pero con pocas repeticiones y se consigue una hipertrofia importante. Entonces, este tipo de entrenamientos o este tipo de métodos que van saliendo lo que hacen es dar un plus para poder tener un buen rendimiento deportivo. ¿Y qué pasa? Que en el rendimiento deportivo todo suma. O sea, ya llegó un momento en el que empezamos a sumar no solo el tema de alimentación, el tema de sueño, sino que ya cualquier cosa que hagas diferente a los demás puede sumar. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en ciclismo. ¿Vale? En ciclismo son muy creativos los ciclistas, ¿vale? Siempre lo han sido porque intentan buscar métodos nuevos que muchas veces no son del todo éticos, ¿verdad? Pero intentan todo el rato buscar métodos nuevos para mejorar. Y aún así estoy segura de que se pueden encontrar métodos éticos para mejorar el rendimiento deportivo sin necesidad de determinadas, por ejemplo, farmacológicos o lo que hacían los ciclistas muchas veces, que era irse a entrenar a zonas de altura para que su sangre estuviera mucho más oxigenada o tuviera muchos más hematíes y ponerse la sangre cuando iban a competir, ¿vale? Es una de las cosas que hacían los ciclistas, que eso por supuesto se prohibió, aunque era difícil de poder testar. ¿Cómo medimos el rendimiento deportivo? Pues el rendimiento deportivo es difícil de medir porque va a depender mucho del ejercicio que se haga. O sea, cada ejercicio tiene sus propias medidas de deporte. En un estudio que se hizo sobre cómo se medía el rendimiento deportivo, se vio que el 46% de los artículos que se eligieron de un metaanálisis eran todos sobre medidas propias de ejercicio. O sea, que no podemos tener
sí se tienen medidas estándares, pero suele ser muchísimo más fiable pues, medir los determinados gestos deportivos o el rendimiento que se necesita en cada ejercicio. Hoy en día existen cosas nuevas que van saliendo. Sabemos los pulsímetros de toda la vida en las que miramos cómo está la persona, pero tampoco es un marcador de rendimiento deportivo al 100%. El consumo de oxígeno sí que se puede considerar un método en el que se ve el gasto energético de la persona, pero hoy en día, por ejemplo, en ciclismo también se están utilizando los potenciómetros. ¿Habían oído hablar de los potenciómetros? Vale, pues los potenciómetros es un tema muy, muy interesante, porque estamos midiendo los vatios de potencia, o sea, la potencia real que realiza una persona en un ejercicio. En este caso solo se puede realizar por ahora para el ciclismo, pero se ve la carga de trabajo total que realiza una persona. Y es una buena manera de medir si en X recorrido pues, se ha hecho un ejercicio, se ha hecho más ejercicio o menos ejercicio. Después hay cuestionarios también que se pasan, cuestionarios de autoevaluación y de clasificación del rendimiento. Estos cuestionarios muchas veces son propios en los que se ve cómo se siente la persona, que muchas veces al final es una de las variables más importantes. A los deportistas se les pregunta qué tal se notan, qué sensaciones han tenido. En los deportistas profesionales no nos importa tanto que sufran o no, ¿vale? Porque a veces si tienen que sufrir para conseguir, pues lógicamente todos sufren. Pero sí que en deportistas que a lo mejor no son semiprofesionales o son amateurs, en el momento en el que están realizando ejercicio, lo que quieren es disfrutar muchas veces, quieren pasárselo bien y eso es uno de los pacientes que tengo yo. Pacientes a lo mejor que hacen maratones, pacientes que hacen carreras y lo que quieren es tener una buena sensación, no ir con un rendimiento excesivo, ¿no? Que después también se va a clasificar, se va a ver en los resultados deportivos. Al final el rendimiento se basa en ver qué resultados tenemos. El fin último, aparte de estos pacientes que digo que a lo mejor necesitan un poquito más o quieren pasárselo bien, por decirlo de alguna manera, al final lo que nosotros queremos es ganar las competiciones y ser los mejores para poder ganar al otro equipo o al rival que tenemos delante. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Qué se necesita? Venga, van a ir diciendo ustedes, ¿qué se necesita para mejorar el rendimiento deportivo? ¿Qué tiene que tener en cuenta el deportista? El descanso, la alimentación, entrenamiento, constancia, esa es buena, motivación, salud mental, la concentración. Vale, pues sí, primero tendrán que entrenar, ¿verdad? Entrenar fuerte y tendrán que tener un método para entrenar. No valdrá hacer cualquier cosa. Después, una alimentación saludable. No, tampoco valdrá comer cualquier cosa. Un equilibrio hídrico. Tener una buena hidratación. Y en muchos casos, suplementación también. Porque si exigimos mucho a ese deportista, seguramente necesite complementar ciertos aspectos que estará perdiendo. Por ejemplo, en la creatina, los BCAAs, todo este tipo de cosas en personas de alta exigencia, pues son necesarios para poder complementar el ejercicio que están realizando. También hace falta, como dijeron, un buen descanso, ¿vale? El descanso es fundamental. Una persona que no duerme, además sabemos incluso que personas que no duermen bien son más torpes, no son tan ágiles. Entonces, si una persona empieza a dormir mal durante mucho tiempo, se va a notar en su habilidad. Y más si es un deporte que necesita de concentración y de gesto deportivo, de técnica. ¿Qué hay que evitar? ¿Qué cosas hay que evitar? Claro, hay que evitar todos los tóxicos que se puedan. Incluso problemas que generan, cuestiones que hay hoy en día, como por ejemplo el uso excesivo de un móvil, de las tecnologías, ¿vale? Son gente que tiene que estar muy equilibrada, ¿vale? Como decían antes. El equilibrio y la capacidad mental que tenga cada uno es súper, súper importante. ¿Y cómo sabemos esto? Que es importante.
¿Qué creen que es lo que marca la diferencia con Nadal de los otros jugadores, de los otros tenistas? ¿La actitud? ¿La disciplina? Vale. La superación. Nadal tiene una fuerza mental, o sea, es una fuerza mental tan fuerte que al final muchas veces es lo que marca la diferencia. Porque uno puede entrenar, puede ser mejor, pero al final cuando estás ahí en el campo, la fuerza mental, el estar concentrado y el tener la capacidad de remontar y a lo mejor en situaciones negativas estar positivo y tener esa capacidad de darle la vuelta a las cosas, es súper importante en deporte, ¿vale? Súper importante. Entonces, una de las cosas que marca la diferencia, aparte de todo lo que hace, es su capacidad de darle la vuelta seguramente a los pensamientos que tienen y enfocar las cosas de una determinada manera. Y eso se ha visto con muchos jugadores. ¿Qué tiene que ver el tener una buena salud mental, ¿vale?, con el deporte? Bueno, hoy en día hay muchísimos estudios de psicología aplicados al deporte. Es más, los equipos de alto rendimiento o incluso personas que van a hacer cosas extremas necesitan de un psicólogo. Además hay coaching deportivos que son psicólogos que se dedican a eso, porque va a ser la diferencia entre que sigan adelante y batan récords y ganen a que se queden estancados en un momento dado. Y yo les voy a contar una experiencia personal con eso. Resulta que hace muchos años ya, bueno, puede ser que haga 12 años, hicimos no era una carrera, pero le dimos la vuelta a La Palma en bicicleta, ¿vale? Yo no conocía La Palma en aquel entonces, no había ido nunca, seguro que muchos de ustedes tampoco. ¿Alguien conoce La Palma? Nadie conoce. ¿Sí? Bien. Vale. Bueno, pues yo no había ido a La Palma, yo soy de Tenerife y había ido a otras islas, pero esa no. Y íbamos a dar la vuelta en bicicleta a La Palma. Y yo la verdad que no me había preparado, no había entrenado, no había hecho nada. Eran 3 días, tardábamos 3 días en darle la vuelta, ¿no?, de hacer unos 120 kilómetros al día, al final eran 300, pues más o menos. Y el camino se llamaba Camino Real de la Costa. Y yo pensé, ¿Camino Real de la Costa? Esto va a ser un camino como, yo no sé, me imaginé tipo Verano Azul, ¿no? No sé, con la bicicleta, por la costa, bordeando, ¿no? Claro, resulta que La Palma, como bien es una isla volcánica, como bien saben todos, y en la costa hay acantilados. Hay acantilados que suben y bajan. Y el primer día resulta que empecé a pedalear por una cuesta que era infinita y me di cuenta que era incapaz de subir la cuesta. O sea, no, ya llevábamos, no sé, 20-30 minutos y me paré y dije, ¿dónde me he metido? Nos faltan 3 días y estos son las primeras media hora. Y mi pareja, que actualmente es mi marido, que es el que iba, me sacó una cuerda. Me sacó una cuerda y pensé, digo, Julia, ¿una cuerda? ¿Para qué saqué una cuerda? Dice, es que yo sabía que tú no ibas a poder y he traído una cuerda para amarrarte la bicicleta, la tuya a la mía, que yo voy a tirar de ti. Eso fue para mí lo peor, o sea, fue tan indignante decir, ¿cómo? Digo, no, y yo no podía más. O sea, no sé si llevábamos ya unas horas, pero yo no podía más. Pues yo conseguí subir, vamos, subí como un tiro para arriba. Entonces, realmente, el factor psicológico, y les estoy hablando de una experiencia personal bastante vaga, ¿verdad? Pero el factor psicológico es súper importante. Tú crees que no puedes más, y si tú dices que puedes, puedes. Porque es una de las cosas bonitas del deporte, que no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y las personas que son deportistas lo saben, de decir, quiero romper límites, saber hasta dónde puedo llegar yo mismo, ya no compitiendo con los demás, sino ver qué récords propios puedo batir yo. Y eso tiene un factor psicológico muy, muy importante que tiene que ver con el estado anímico de la persona y que, por ejemplo, si una persona tiene ansiedad, se va a ver interrumpido. Si tiene ansiedad, si tiene depresión, va a haber una diferencia muy grande. Ustedes preguntan sobre factores del sistema nervioso a sus pacientes. Por ejemplo, ¿quién pregunta sobre el sueño? ¿Quién pregunta quién duerme mal? ¿Preguntan a sus pacientes? Vale. ¿Quién pregunta sobre problemas digestivos a sus pacientes? ¿Problemas digestivos? Vale. ¿Quién pregunta sobre problemas de ansiedad? Si tienen banderas amarillas, se meten a indagar en la persona a ver si tienen estrés,
Vale, pues esas preguntas son súper importantes, porque con esas preguntas sacamos información en la que sabemos cómo podemos ayudar a la persona. En los últimos 5 años, 6 años, se ha incrementado el volumen de estudios sobre el sueño de una manera bastante exponencial. Se ha aumentado prácticamente al doble, y esto es hasta así porque no ha terminado el año todavía, la última raya. ¿Por qué? Porque la calidad del sueño prácticamente se relaciona con todo. Ustedes ponen calidad del sueño en el PubMed y ponen calidad del sueño y rendimiento deportivo, calidad del sueño y diabetes, calidad del sueño y encuentran un artículo, porque se relaciona con muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día. El sistema nervioso autónomo, aparte del sueño, que tiene que tener sus fases y tiene que tener unos mínimos para poder descansar y rendir al día siguiente, aparte, también tiene una complejidad que no solo es cuestión de evaluar las partes más periféricas, ¿vale? Sistema nervioso simpático y el parasimpático. Eso lo conocemos todos, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos una jerarquía, sobre todo de centros superiores. Esta jerarquía influye en muchísimas más cosas de las que nosotros pensamos. En un primer lugar, tenemos a los nervios periféricos que salen de la médula espinal y muchos también de los craneales que salen del tronco encefálico. Esto es lo que conocemos todos, el simpático y el parasimpático. El simpático genera respuestas de huida o de lucha, cuando estamos estresados o cuando necesitamos que el cuerpo reaccione para generar una adaptación a lo que está pasando, y después tenemos el parasimpático, que lo que genera es una respuesta de mantenimiento de comer, de que estamos relajados y nuestro cuerpo va haciendo diferentes funciones. Bueno, pues esto lo compara Cardinali, que es un autor de un libro que les recomiendo, del sistema nervioso autónomo, del 2018, es un libro bastante nuevo. Lo compara con un edificio, ¿vale? Un edificio que está en construcción y tiene unos obreros, unos capataces y un arquitecto, que es el que está organizando todo. Los obreros son el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que son los que ejecutan las órdenes. Esas órdenes las manda el hipotálamo a través de las hormonas, ¿vale? Las hormonas van generando diferentes órdenes que van a nivel periférico o a nivel de órganos diana expreso. Pero realmente el que modula todo lo que está pasando a nivel hormonal y a nivel periférico es el sistema límbico, el sistema de las emociones. Súper importante tener en cuenta las emociones o los pensamientos que tenemos, ¿vale? Porque a partir de ahí se va a ir reorganizando todo lo que está pasando después, o todas las funciones que tenemos. Es lo que hablábamos antes, la actitud y el sistema, la parte psicológica del deportista va a influir en todo lo que está pasando y es importante todo lo que está pasando en él. Es importante saber muy bien qué problemas tiene, aparte del propio rendimiento, conocer a la persona, saber qué problemas ha tenido, qué problemas tiene o cuál es su situación. Aparte, también el sistema nervioso autónomo está íntimamente relacionado con el inmunológico, ¿vale? Con el sistema inmunológico. Esto además, hay estudios del nervio vago en el que se ve cómo el nervio vago influye a nivel de las citoquinas inflamatorias y todos los procesos inflamatorios que hay en el cuerpo. No todos, pero en parte. Sobre todo la inflamación que es metabólica, que es más sistémica. Aparte del sistema inmunológico, también tenemos el sistema vascular. ¿Por qué pongo el sistema vascular? Por el tema de las lesiones. Cuando hay una lesión, se activan unos mecanismos vasculares que lo que van a hacer, que además esos mecanismos vasculares los regula el autónomo, que van a hacer que haya una regeneración en la zona. A no ser que ya haya una maladaptación, que es lo que pasa, por ejemplo, con las tendinopatías que tienen neovascularizaciones, y ya hay un proceso maladaptativo, en el que se está viendo que es eficaz volver a reinflamar, ¿vale? Por eso tenemos técnicas, las ondas de choque o la EPI, o incluso muchas veces, antiguamente lo hacíamos a nivel manual, que reinflamabas la zona y tenía buenas repercusiones en casos sobre todo crónicos,
No, por supuesto, en casos agudos no. Entonces, ¿qué podemos hacer con el sistema nervioso en deporte? Podemos acelerar la recuperación, ya que los tejidos se van a ver, sobre todo los tejidos lesionados, se van a ver favorecidos. Reducir la fatiga, y esto es una cosa súper interesante para el rendimiento, sobre todo para no solo pre-competición, sino post-competición. Y favorecer la concentración. Habrá deportes en los que realmente sea muy importante la concentración y otros en los que no tanto, pero en general la concentración es importante para todos los deportes. Bueno, ¿y si pudiéramos entonces optimizar el sistema nervioso autónomo a nivel global para potenciar el rendimiento deportivo? ¿Vale? Si pudiéramos hacer esto. Bueno, pues hoy por hoy estamos viendo una tecnología, igual que les decía que hay muchas patas, ¿verdad? Que podemos mirar la alimentación, podemos mirar el descanso de la persona. Bueno, pues favoreciendo precisamente el descanso y el nivel más psicológico de la persona, podemos ayudar con la neuromodulación global de NESA. ¿Vale? Esta neuromodulación lo que hace es actuar tanto a nivel periférico como a nivel central, modulando el sistema nervioso autónomo del paciente. Son unas microcorrientes que entran por manos y pies a través de unos electrodos por zonas de baja impedancia. Tienen unos parámetros muy bajitos, de 0,1 a 0,9 miliamperios, de 1,14 a 14,29 hercios. ¿Vale? Son frecuencias muy bajas, que lo que hacen es ir imitando la corriente fisiológica que debería tener. Que debería tener el organismo en condiciones fisiológicas, sanas. Entonces, vamos a coger a alguien. ¿Algún voluntario, por favor? ¿Todos a la vez no? Gracias. Bueno, pues les voy a enseñar cómo funciona. ¿Me puedes quitar los zapatos, por favor? Vale. Bueno, pues esta corriente entra por manos y por pies, ¿vale? Y va a recorrer todo el cuerpo dirigido por un electrodo que hace de masa. La masa es como un sumidero que lo que hace es atraer la corriente a un punto. Nosotros podemos cambiar ese punto, como veremos después, para generar diferentes efectos en el cuerpo. Entonces, se genera una entrada a través de las manos, ¿vale? Que va a subir por vías aferentes hasta centros superiores, hasta el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central se va a generar una respuesta, ¿vale? Esta respuesta baja otra vez por vías eferentes hasta órganos efectores, órganos diana. Y esto en clínica se corresponde a una mejora del dolor, una mejora del sueño, de las ondas cerebrales y de las funciones vegetativas que se suceden. Aparte funciona por bioelectricidad. ¿Alguien conoce a Michael Levin? ¿Alguien ha oído hablar de Michael Levin? Bueno, les recomiendo, apúntenlo por favor. ¿Ustedes conocen a Michael Levin? Ah, claro, es que no deberían, pues, ¿y todavía hoy no lo conocen? ¿No lo han visto? No. Vale, pues nada, les recomiendo a Michael Levin encarecidamente, ¿vale? Porque habla de bioelectricidad. La bioelectricidad es diferente a la neurofisiología, ¿vale? Es una cosa diferente. Y habla de cómo señales eléctricas en el cuerpo, que no son potenciales de acción, ¿vale? No son potenciales de acción, generan cambios a nivel del comportamiento celular. Y es súper interesante, porque cuando nosotros hablamos de que en esa mejora la bioelectricidad, parece que es un término bastante ambiguo, pero es un término ambiguo porque no lo conocemos, porque el cuerpo es eléctrico, ¿vale? Y no solo funciona a través de potenciales de acción, sino que es muchísimo más complejo, mucho más complejo. Incluso en los últimos años hay un auge en estudios de bioelectricidad y se ha hecho hasta una revista científica que publica los artículos de todo lo que se está investigando. Se investiga no solo es curioso porque se mezcla la biología, la medicina, con la ingeniería, ¿vale? Por ejemplo, este señor, Michael Levin, es informático, biólogo, genetista, ¿vale? Y entonces él aplica a la biología sus conocimientos en informática y hace maravillas con eso. O sea, por eso les recomiendo, me dan mucha envidia si no lo han visto, porque tienen un campo ahí que descubrir. A mí me gusta descubrir cosas nuevas, ¿no? Pues por eso les envidio. Vale, ¿qué estamos viendo nosotros con este dispositivo? Estamos viendo no solo mejoras en el sueño, como decíamos antes,
sino también en lesiones que tienen una mala evolución a los tratamientos de fisioterapia. Si nosotros tenemos una tendinopatía, normalmente pues vamos a saber cómo tratarla, veremos el control de cargas, daremos una serie de recomendaciones al paciente y haremos unos tratamientos, ¿vale? Y la tendinopatía, lo normal, es que vaya mejorando a medida que se va tratando y que va pasando el tiempo. Pero hay circunstancias y tendinopatías que no reaccionan así. ¿Alguien ha tenido alguna, vamos a decir, tendinopatía que no reaccionara como como se esperaría? Por favor, ¿alguien ha tenido alguna? Vale, no todas, ¿verdad? La mayoría van, pero siempre hay alguna que no. Vale, pues Eduardo Zamorano hace año y medio trajo este póster, hizo este póster de un caso de una tendinopatía aquilia. Es un caso clínico. ¿Vale? Es un caso muy curioso porque yo realmente les puedo asegurar que no daba un duro, y se los digo así sinceramente, porque hubieran cambios ecográficos con NESA. A mí me encanta este dispositivo, yo tengo 3 en la consulta, o sea, lo estoy utilizando muchísimo, pero nunca pensé, ¿por qué? Porque no conocemos bien la fisiología, o en ese momento no conocía bien la fisiología y lo que puede abarcar el sistema nervioso autónomo. ¿Qué cambios vio? Bueno, pues esta paciente además fue curioso porque lo que hicieron fue dejar de tratarla durante 3 meses. Es una paciente con una tendinopatía que se había hecho un montón de terapias de fisioterapia, llevaba 8 meses con muchos problemas y no había nada que le mejorara el dolor. Entonces lo que hicieron fue dejar de tratar a la paciente durante 3 meses. No le hicieron nada, porque no querían que hubiera ningún sesgo ni hubiera nada. Y a los 3 meses después de estar tratándola, la valoraron y la trataron como de cero, por decirlo de alguna manera, con esta tecnología. Bueno, la paciente mejoró en dolor de un EVA 7 a un EVA 2 en un mes y un Pittsburgh, la peor numeración que hay en el Pittsburgh es 21, de un 17 a un 5. O sea, mejoró en sueño, mejoró en dolor y hubo cambios ecográficos. ¿Vale? Entonces, hubo una mejora en la vascularización del tendón, ¿vale? La angiogénesis disminuyó y eso se correlacionó con una mejora en el dolor y hubo una mejora en el patrón fibrilar. Lo que no hubo, en donde no hubo mejora fue en la anchura del tendón. O sea, el tendón no mejoró en grosor. En el momento en el que publicó este estudio, pues él había hecho las 11 sesiones, que fueron las que se realizaron, y desarrollaron este póster. Esto fue hace año y medio. Bueno, pues hoy en día esta paciente, después de muchas más sesiones, sí que ha mejorado el grosor. Lo que pasa es que no fue a corto o medio plazo, fue a largo plazo. A largo plazo sí que hubo una disminución en el grosor del tendón, lo cual a mí me parece muy interesante, ¿vale? Porque también es verdad que siempre queremos cosas rápidas, pero hay circunstancias en las que hay pacientes que están totalmente anclados y que tener este tipo de herramienta, pues aunque sea un poco más lenta, ya llega un momento en el que nos merece la pena. Aparte nosotros hicimos otro póster, este póster es de mi centro donde yo trabajo, y fue a raíz del póster de Eduardo, tengo que decirlo, porque ya dije yo antes que no apostaba nada por ello. Nosotros hicimos un tratamiento a una mujer de 62 años, profesora de INEF. Esta mujer, a pesar de tener 62 años, le da muchísima caña al cuerpo, ¿vale? Muchísimo. Va a correr, a esquiar, hace 1000 cosas. Y en el momento en el que empezó con una fascitis plantar, que fue lo que le pasó a ella, dejó de hacer deporte porque era incapaz de realizar la actividad. Y eso además le estaba deprimiendo, o sea, estaba afectándola a nivel emocional porque ella no quería dejar de hacer deporte. Después de varias terapias, también fue a varios sitios, sí, con otras técnicas que le quedaban más cerca, porque esta señora vivía bastante lejos. Al final, pues decidimos tratarla y como ya se había hecho tantas terapias, pues decidimos ponerla en NESA. ¿Por qué la pusimos en NESA de entrada? Porque normalmente no es lo que hacemos. Normalmente tratamos con fisioterapia y la NESA es un complemento o un recurso en aquellos casos que son muy complicados. Pues había generado una hipersensibilidad muy grande. O sea, tocarla o pincharla era una cosa muy agresiva para ella.
porque ya le habían hecho técnicas agresivas y estaba muy reticente a todo lo que fuera dolor. Entonces, como estaba muy reticente, lo que decidimos fue ponerla en Nessa. Vamos a ponerte, venga. Y te preguntamos, ¿qué hacemos nosotros para poner a alguien? Bueno, pues tenemos el emisor de corriente, que ahora se los explicaré mejor. Y tenemos unos guantes y unos calcetines que tienen unos electrodos. Normalmente pedimos que quiten... Qué guay, este es el magnético. No hace falta. Vale. Ponemos el dedo pulgar también dentro. Ahí está. Te queda perfecto. Ahí está. ¿Vale? Entonces, cada electrodo coincide con una terminación nerviosa. Esto es bastante sencillo. ¿Vale? Cada uno tiene unas tallas y a él a este le va genial. Mira, te lo vas a poner tú. Este es el derecho. Ahí está. Vale, le hicimos 7 sesiones en las que en 7 sesiones vimos esta diferencia en angiogénesis y le bajó mucho la sensibilidad. Lo que sí que seguía teniendo esta paciente era un dolor puntual en la zona de la inserción de la fascia. Y aparte, además, tenía una diferencia ecográfica con la otra fascia que no la tenía tan degenerada. Entonces, una vez conseguimos reducir el dolor inicial, lo que hicimos fue electrólisis, ¿vale? Pasamos a hacerle EPI. Le hicimos EPI en la inserción, ¿vale? Y lo fuimos combinando con Nessa. Hicimos un tratamiento combinado con las dos técnicas. Y el resultado fue que en 20 sesiones de Nessa, en las cuales hicimos mezcladas 3 sesiones de EPI, la paciente pasó a tener un dolor 2, ¿vale? De un dolor 8 pasó a un dolor 2. Y se fue a esquiar y la verdad que estaba muy contenta, claro. Vamos a poner. ¿Cómo ponemos el dispositivo en este tipo de casos, por ejemplo? Vamos a ver. Ahí está. Pues tenemos unos cables cortos, que son los que tienen el puesto, y unos cables largos. Vamos a ver. Y lo que hacemos es conectar. Ahora los vamos cogiendo. Es por el otro lado. Esto. Vamos a ver. Me estoy liando un poco hoy. Vamos conectando. Cada cable va a ir a una extremidad. ¿Vale? Y así le preguntamos al paciente qué nota. ¿Quién conoce el dispositivo ya de los que están aquí? Bueno, ¿quién conoce el dispositivo desde hace más de 2 meses? Vale, ¿y quién, o sea, el resto no conocían el dispositivo hasta hace 2 meses? La tecnología. ¿Ustedes tampoco conocían el dispositivo hasta hace 2 meses? ¿Más o menos? Vale. Entonces tenemos unos electrodos que van a las manos y otros que van a los cables, a los pies. Vale. Vale. Normalmente este dispositivo tengo que decir que está en un carro, ¿vale? Hoy no sé por qué no me han querido traer el carro, me estoy liando con los cables. Pero normalmente va en un carro y están colgando unos por un lado y otros por otro, y esto no es necesario hacerlo cada vez que vas a conectar el dispositivo, sino que ya los tienes conectados y pones los cables. Aquí. Vale. Entonces tenemos los 4 cables que van a cada extremidad y después tenemos un cable que es el más importante, que es este, que es el cable direccionador. El cable direccionador se conecta en esta clavija que tenemos aquí y en muchas ocasiones el paciente se los puede llevar a casa. O sea, en casos a lo mejor más extremos, nosotros estamos empezando a alquilar el dispositivo para que, por ejemplo, pacientes con fibromialgia o pacientes que tienen algún tipo de disfunción que no pueden venir, ¿vale? También es una opción, que el paciente se lo pueda llevar a su casa y pueda hacer el tratamiento en su casa. Por supuesto, esto se quita el metal, pero no hace falta, porque simplemente te voy a hacer una prueba, no te voy a tratar. Por supuesto, también existen muchos jugadores de fútbol y muchos deportistas que a través de un fisioterapeuta pues, o un profesional sanitario compran el dispositivo y se lo aplican en su casa. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, es que tenemos un montón de fotos de Carolina Marín. No sé si han visto publicidad que hay de Nessa, de Carolina Marín,
que ella tiene un dispositivo a través de un fisio y se lo aplica, ya lleva como 6 años con el dispositivo. Yo creo que fue de las primeras en tener NESA. ¿Vale? Entonces aquí viene la pregunta. Ya está conectado. ¿Cómo te llamas? Que no te he preguntado. Antonio. Antonio. Cuéntanos, Antonio. ¿Qué tal? ¿Notas algo? Por los momentos, no. Vale. O sea, no, No notas nada. relevante. Dentro de un rato te pregunto. ¿Vale? No, realmente el dispositivo ya verán que no tiene sensación eléctrica. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque el hecho de no notar nada hace que el paciente, por un lado, esté genial porque no tiene dolor ni le vas a hacer nada agresivo, pero por otro lado, la persona se puede mosquear diciendo, se puede sorprender de decir que me estás tratando si yo no estoy notando nada. Entonces, para eso tenemos un aparato que es el WeCardio, que es un electrocardiograma en el que se ve cómo pasa corriente por el cuerpo. Y yo Vale, a ver un momento. Déjame ponerte esto aquí así. Vale. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué estudios y qué evidencia tenemos hoy en día del funcionamiento de este dispositivo? Pues uno de los estudios que se han hecho es un ensayo clínico con jugadores de baloncesto del Barça. Se hizo este estudio el año pasado, en el que se comprobó, en el que se comprobó o se midieron varios aspectos. Se hicieron 2 grupos. Tengo que decir que eran solo 12 jugadores, una muestra súper pequeña, ¿vale? En el que a un grupo se le puso un equipo placebo y al otro se le puso un equipo de intervención, un equipo real. En ningún caso nadie sabía cuál era cuál. Era máquina 1, máquinas 2 y se trataron de manera totalmente randomizada, ¿no? Se midieron muchos parámetros, se midió cortisol, se midió fases REM o fases de sueño con un actígrafo, con el Oura. También se midió testosterona, se midieron tiros libres y todas las variables de campo que se pueden monitorizar y que se monitorizan hoy en día en equipos grandes de fútbol. Y se vieron unos resultados. El resultado más significativo fue en fase REM. De este estudio van a salir varios artículos, ¿vale? Porque no se puede hablar en un solo estudio de muchas cosas, sino que se van partiendo. Entonces hay un estudio para la parte de marcadores, como el cortisol, y el primero que va a salir, porque está ya prácticamente, o sea, ya está aceptado, se va a publicar en breve, es el de REM, el de fase REM. Se vio una diferencia significativamente estadística entre los 2 grupos, lo cual con una N de 12 es muy, muy complicado. En un principio los 2 grupos iban igual, pero hubo un momento, un punto de inflexión en el que la gráfica se abre, ¿vale? Y un grupo mejoró mucho y el otro grupo empeoró. Claro, cuando la estadista vio que había una bifurcación en la gráfica, lo primero que hizo fue preguntar al equipo que qué había pasado esa fecha, en la fecha en la que la gráfica se bifurca. Y el equipo había caído en playoff, ¿vale? Y estaban muy, muy estresados, muy ansiosos, y ese pico de estrés lo que generó es que el grupo de intervención mejorara su fase REM y el grupo placebo cayera, ¿vale? Entonces, eso ha sido una cosa muy interesante y digna de estudiar. También se han hecho estudios, esto es un TFG de un alumno, en cortisol. También es un ensayo clínico aleatorizado con un placebo, en el que se vio una diferencia estadísticamente significativa en cortisol. En el estudio del Barça también hubo diferencia en cortisol, pero no fue estadísticamente significativa, fue lo que se llama una tendencia. También es verdad que necesitamos estudios con muestras mucho mayores, ¿vale? No con muestras tan pequeñitas. Gracias a todas las universidades yo creo que esto va a suceder. O sea, ya se están, además, ya se están proponiendo y están ya aprobados muchos estudios con muestras mucho mayores para poder... pero claro, primero hay que hacer muestras pequeñas para ver que el estudio es viable, porque es difícil que un investigador dedique tiempo y dinero a investigar si no ha visto por lo menos unos pilotos o unas pruebas previas en las que vea que hay un mínimo. Entonces tenemos la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la que coordina, porque fue la primera universidad
en donde se acogió, por decirlo de alguna manera, NESA. Y ahí hay un laboratorio de electrofisiología de NESA. A través de ahí está la Universidad de Murcia, la Universidad Alfonso X, la Universidad ahora de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá, y todas ellas tienen laboratorios en los que tienen dispositivos para que sus alumnos investiguen y puedan hacer sus TFG. Y si alguien hace un proyecto, pues también se le mandan 2 máquinas, una placebo y una de intervención, para que puedan hacer un estudio mejor. Aparte hay colaboradores científicos, pues como Mutuas, el Barça Innovation Hub, que es el que realizó el estudio de sueño, y varios hospitales que están ahora mismo realizando estudios. Un estudio muy interesante es el de la Clínica Sant Josep, en Manresa. La Clínica Sant Josep están haciendo un estudio de ligamento cruzado, de mejora de postoperatoria de un ligamento cruzado. Y están midiendo encefalografía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando una persona, un deportista, tiene una rotura de ligamento, también hay estudios con accidentes, o sea, cualquier cosa que sea traumática, después tiene una intervención, su onda cerebral se queda alterada. Y esto tiene una repercusión muy importante a la hora de la recuperación, porque si la operación salió perfecta, la rehabilitación ha sido también adecuada y hay una adaptación al entrenamiento, al reentreno adecuada, ¿por qué muchas veces los jugadores se vuelven a lesionar? Pues una de las teorías que hay es porque su onda cerebral está alterada y tienen una hipervigilancia, un sistema de alerta activado, lo cual hace que el gesto deportivo no sea el adecuado. Entonces, en este estudio de Manresa se está evaluando con encefalografía y ahí además es maravilloso porque hay 3 grupos. Hay un grupo de intervención, un grupo placebo y un grupo control al que no se le está haciendo nada. Ya a todos se les está haciendo la encefalografía para ver cómo evolucionan después de la operación y si hay cambios o no en las personas que se les pone el NESA y a las que no se les está poniendo NESA. Todo esto que parece un poco... ahora mismo no les he explicado nada porque tiene su grado de... no es difícil, pero tiene su grado de complejidad. Entonces, por eso hay diferentes formaciones. Cuando se compra el dispositivo, se adquieren las claves para entrar en un campus virtual. En este campus virtual, ya con este campus se puede ir empezando con pacientes. Está además puesto por patología y por especialidades. Y se los voy a enseñar, que lo tengo aquí. ¿Vale? Este es el campus virtual. Tenemos una parte de razonamiento, el campus de guías clínicas. ¿Vale? Aparte del campus de guías clínicas, aquí, después también hay un experto universitario. Pero miren, ATM, miembro superior, columna, ansiedad, guía de clínica del sueño, de cefaleas, neuropatías, fibromialgia, ¿vale? Hay vídeos en todos estos apartados en donde se explica cómo utilizar el dispositivo. Variabilidad cardíaca, investigación, se dan los test también, ¿vale? La evidencia y todo lo que se está haciendo. Y volvemos aquí. Vale. En NESA también han creado un monográfico de tratamiento del sueño, que es el 4SD, en el que se habla de cómo abordar el sueño de una manera mucho más integral. Porque es lo que decíamos antes, ¿vale? Una persona hay que mirarla de manera multidisciplinar y en el sueño también. No es cuestión muchas veces de poner el dispositivo y dejar a la persona y que la persona solucione su problema del sueño, sino que muchas veces hay otros factores en medio que hay que tenerlos en cuenta para poder hacer un tratamiento. Mañana tenemos una charla solo del sueño, ¿vale? Pero hoy simplemente les voy a decir que hay un especialista de sueño. También hay un monográfico de neuromodulación de uroginecología, ¿vale? Que será en el primer semestre, será el primer semestre del 2023. Bueno, ahora mismo hay bastantes clínicas ya con NESA. Al principio era un poco más difícil porque eran muy pocas y claro, algo cuando está empezando es lo que tiene siempre, ¿no? Si hay algo nuevo que está empezando, siempre crea desconfianza. Ya llevan 3 años, ya hay cada vez más gente y actualmente somos 400 clínicas con NESA en España.
Hay clínicas también en Italia y clínicas en Portugal. Y también hay alguna clínica suelta por Arabia Saudí, ¿vale? Por Malasia también, hay alguna por Malasia. Pero en general, ahora mismo el grueso está en España porque además esto se ha desarrollado en España. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Les voy a explicar ahora la tecnología en sí, aunque ya hemos puesto a Antonio, al que le vamos a preguntar otra vez. Cuéntanos, Antonio. Realmente no sé, o sea, no tiene ninguna sensación eléctrica como tal, pero sin embargo, o sea, ahorita mientras estaba conversando intenté como que concentrarme a ver qué podía, o sea, como localizar algo diferente. Y pues, o sea, sí se siente como una especie de onda, pero no eléctrica. Es como cuando estás en una montaña rusa y bajas de golpe. Sí. Esa sensación, pero muy leve. Vale. Muy leve. Estás ahí O sea, concentrado. está pasando algo, pero todavía es como difícil de... Vale. Bueno, realmente los pacientes en general no notan nada. Es curioso porque un paciente sano normalmente no nota nada, como tú que no estás notando gran cosa, y un paciente, por ejemplo, con una hemiplegia, nota un hormigueo en todo el lado de la hemiplegia. Para mí me parece significativo porque una de las cosas que a mí más me gusta de esto es que se plantea no solo que esto pueda mejorar a los pacientes, que también, sino es una manera de ver cómo funciona el cuerpo. O sea, a mí este dispositivo, ver cómo mejora a la gente y cómo funciona, lo que me plantea es preguntas de fisiología, de ¿no? cómo funciona realmente el cuerpo para que esto, simplemente con una corriente que va en manos y pies y que realmente no se nota nada, pueda generar ese tipo de cambios, ¿no? O sea, genera un montón de preguntas que son súper interesantes. Tenemos unos guantes largos que los tiene puestos, los guantes cortos, que van conectados con guantes y calcetines. Cada guante y calcetín tiene una talla, por supuesto, y la adaptamos al paciente, porque tiene que haber contacto. ¿Vale? Si no hay contacto, pues lógicamente el tratamiento no va a ser tan efectivo. Después está el cable direccionador, que fue el que le pusimos en el cuello, que va con un electrodo de electrocardiograma, y este electrodo es desechable, ¿vale? No se puede estar reutilizando. Además, el electrodo lo podemos poner en diferentes partes. Podemos ponerlo en cervicales, como he hecho yo ahora, que lo hemos puesto a nivel C6, C7, que es un tratamiento central, lo cual quiere decir que vamos a influir en todo el cuerpo. Aparte, todos los tratamientos de inicio los realizamos de esta manera. Primero ponemos un tratamiento central, después vamos a metamérico, de manera más específica, y después vamos a focalizar en un punto. De tal manera que vamos de más global, el tratamiento va de más global a más preciso. Y esto además va sucediendo así a medida que pasan las sesiones. Las primeras sesiones las hacemos centrales para que es un tratamiento mucho más amable, para que la persona se adapte. Después vamos a metamérico o incluso troncular, vamos hacia la rama que queramos tratar y después vamos al órgano diano o al punto de dolor que queremos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tratamos? Hay dos maneras de tratar. Una manera es esta, como hemos puesto a Antonio, que es de manera pasiva. Nosotros le ponemos el dispositivo y vamos a tratar a otro paciente, ¿vale? Mientras él está ahí. No puede tener el móvil, no puede tener nada eléctrico o intentar tener las menos cosas eléctricas alrededor. Y son sesiones de 1 hora. Sesiones de 1 hora que se hacen de manera consecutiva dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, en personas, y dependiendo del objetivo, si nuestro objetivo es algo en lo que queremos mejorar de manera intensa en poco tiempo, tendremos que hacer las sesiones más seguidas. O si tienes una patología grave, ¿no? Tendremos que hacer sesiones más seguidas. Si es algo que queremos hacer de mantenimiento, simplemente para mantener, hacemos las sesiones más espaciadas. Pero lo normal es que hagamos al principio, para empezar, para que la persona note algo, hagamos entre 3 y 4 sesiones la primera semana. Después 2 sesiones la segunda semana. Y a medida que conseguimos los objetivos y el paciente va mejorando, vamos espaciando las sesiones. Ese es el tratamiento pasivo. Después tenemos un tratamiento activo, en el que lo que hacemos es tratar al paciente con nuestras técnicas convencionales mientras tiene el dispositivo puesto. Y esto lo que hace es potenciar todo lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, si hacemos terapia manual y queremos liberar ciertas estructuras, nosotros vamos a ir trabajando, por ejemplo, con terapia manual, mientras vamos cambiando el electrodo direccionador hacia los sitios que nosotros queremos neuromodular. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole un estímulo al cuerpo, que ese estímulo ya neuromodula, y estamos sumándole esta microcorriente que lo que va a hacer es potenciar todo lo que estamos haciendo.
Esto en deporte, las personas que están acostumbradas a trabajar con terapia manual lo notan. O sea, cuando llevan 20 minutos, 30 minutos de tratamiento, notan cómo el tejido se suelta antes o tiene una plasticidad diferente a cómo salimos nosotros tratar de manera convencional, sin el dispositivo. Otra cosa curiosa también es, yo no trabajo con miofacial, son fisioterapeutas que trabajan con miofacial. ¿Alguien trabaja miofacial? Vale, pues los que trabajan miofacial también lo que quieren es generar una liberación en el tejido y notan de una manera muy clara cómo el tejido libera de una manera mucho más potente que sin el dispositivo. Aparte del tejido de terapia manual, pues se consiguen otras cosas. Esta es la programación que tiene el dispositivo. Yo no me voy a meter a hablarles de programación hoy, ¿vale? Porque esto es una charla muy corta en la que simplemente intento exponer las virtudes que puede tener esta técnica. Pero les voy a hablar un poco de qué hace cada programa para que tengan una visión general de qué hace el dispositivo también. Tenemos un programa que es el que le he puesto a Antonio, que es de inicio, ¿vale? Porque no te quería freír. Entonces, de nada. Te he puesto un programa muy light, muy amable con el cuerpo, que es el programa de inicio. Estos programas generan una corriente que está a una frecuencia muy marcada, o sea, ni es muy baja ni muy alta dentro de lo que es el aparato, es una frecuencia intermedia, y encima genera muchas pausas, tiene muchas pausas en medio. Entonces, para empezar con un paciente es ideal, porque va adaptándose poco a poco el cuerpo a esta corriente. Después tenemos 3 programas, que son el programa 2, el 3 y el 4, que van a influir en diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Tenemos un programa que va más a toda la cara anterior, con ciertos nervios, cara posterior y cara lateral. Claro, el que se utiliza mucho en deporte es el programa 4, que es el programa sagital, porque activa o influye sobre la musculatura estabilizadora. Después tenemos unos programas que generan una acción. Entonces, normalmente ponemos un programa para saber dónde va a ir hacia dónde va a ir la corriente o el tratamiento, y después generamos una acción. ¿Qué acciones podemos generar? Podemos generar una mejora de la fatiga, que es un optimizador de recursos, lo que hace es potenciar. Después tenemos un programa de dolor, sobre todo para el dolor más nociceptivo, neuropático, y después tenemos el programa 7, que es el programa estrella, que es el que modula el sistema nervioso autónomo. Normalmente en todos los protocolos siempre ponemos este programa, aunque sean 15 minutos, ¿vale? Porque luego los programas lo que van a hacer es mezclarse. No se va a poner solo un programa normalmente, sino que ponemos 15 minutos de uno, 15 minutos de otro y los vamos combinando. Y realmente por eso hay un campus virtual, porque en el campus virtual se guía para saber cómo utilizar el dispositivo en cada caso y cómo combinarlo. Después tenemos un programa que va al sistema nervioso central, que es muy interesante, sobre todo para concentración y problemas también de ansiedad o de conductuales. Y un último programa que es el que va a influir más en el nervio trigémino, en el facial y en nervios craneales en general, que sean de la esfera orocraneal. Bueno, hoy en día todo esto se explica mucho mejor en las implementaciones. La empresa tiene un sistema de formaciones para personas que no conozcan la terapia y que quieran conocerla, que son las implementaciones. Y está en absolutamente todo el territorio nacional. Hay implementaciones ya en Portugal y hay implementaciones también en Italia. Simplemente tendrían que contactar y saber cuándo es la siguiente implementación, y es una formación de 4 horas muy interesante porque se explica cómo funciona el dispositivo de una manera muchísimo más concisa. Entonces, si les interesa, la formación es gratuita, no tiene ningún tipo de compromiso, es simplemente ir y escuchar al implementador que va, y si quieren hacer preguntas o cualquier cosa, pues es el momento perfecto para solucionarlas. También tengo que decirles que, aparte, este es el monográfico, este es el último, sí, por ahí están, ¿no? Este es el último que se hizo ahora hace un par de semanas, monográfico del sueño. Y mañana va a haber aquí arriba en el anfiteatro que hay en la exposición, en toda la sala, un concurso en el que se van a sortear 2 Forest Lead Drive, ¿vale? Entonces, si mañana a las 12 quieren ir a la sala, que sepan que van a estar allí y van a poder participar si quieren, ¿vale? Es un concurso muy divertido. Es una sorpresa, no les voy a decir nada. Tienen que ir. Bueno,
Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta para mí? ¿Tienen alguna pregunta? Venga, alguna pregunta tienen que tener. Contraindicaciones. Eso, contraindicaciones. Vale, las contraindicaciones son básicamente marcapasos, embarazadas y fobia a la electricidad. Yo sé que no se nota nada, pero una persona que esté que tenga una fobia a la electricidad muy grande lo va a notar, ¿vale? O sea, va a notar la corriente y va a empezar con cosas raras, porque además me pasó, lo tengo que contar, me pasó con mi cuñada, que fue una de las primeras personas a las que le puse el dispositivo, que ella no quería ponérselo. Y yo, sí, que no vas a notar nada, tal. Y no le había encendido el aparato, no lo había encendido, y ella ya estaba notando cosas y le estaba doliendo la cabeza. Vale, entonces, realmente la fobia a la electricidad no es para tomarse la broma, porque puede somatizar y generar cosas un poco extrañas. Otra cosa es que ustedes medien con el paciente, sea una cosa consensuada, ¿no? Pero en general es una contraindicación absoluta. Después hay contraindicaciones relativas, como puede ser procesos oncológicos, que no es una contraindicación absoluta, porque hablando con el médico, normalmente nosotros lo que hacemos es darle los parámetros al médico. Porque sí que la ultra low frequency, que esto es una ultra low frequency, sí está indicada, hay estudios recientes que indican que no está contraindicada en oncología. Después se pueden adaptar, me estaban preguntando por amputados antes, los guantes y los calcetines se pueden adaptar, no necesitan estar en esos puntos, ¿vale? Pueden estar más distal, más proximal. Nosotros tuvimos una paciente con úlceras de pie diabético que se lo pusimos todos los electrodos, se los centralizamos alrededor de la cabeza de los metas, ¿vale? Y el tratamiento lo hacíamos con una especie de cinta con todos los electrodos alrededor. O sea que no hay ningún problema por adaptar los electrodos, no tienen por qué estar exactamente en los sitios donde están, siempre y cuando lleven la misma disposición craneocaudal, ¿vale? Que no se vayan hacia los lados, o por lo menos seguir el recorrido del nervio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede utilizar simultáneamente con otros aparatos? Sí, hay un aparato con el que no se puede utilizar simultáneamente, que son las radiofrecuencias. Porque la radiofrecuencia, no porque le vaya a pasar nada al paciente, sino porque va a freír los circuitos del dispositivo. ¿Con magnetoterapia? Con magneto tampoco es recomendable. Lo que sí se puede hacer, y lo hacemos, es de manera consecutiva, ¿no? Hacemos una cosa primero y otra cosa después. ¿Sí? ¿Hay algo de evidencia científica o experiencia clínica en referencia al tratamiento de la NESA con dolor nociplástico? Con dolor nociplástico, sí, sí, realmente yo he estado buscando lo de dolor nociplástico y no le veo la diferencia con el dolor, sí, con el dolor o sea, de sensibilización central. ¿Te refieres al dolor de sensibilización central? Exactamente. ¿O maladaptativo? Sí. Ah, maladaptativo, sí, sí, maladaptativo, sí. Sí, hay dolor que no tiene que ver, eso lo hablamos esta mañana en la charla de uroginecología de dolor pélvico crónico. Hay dolor que no tiene que ver con la estructura. Vale, sí, pues totalmente. Sí, hay estudios ahora mismo no, pero hay bastante evidencia clínica. O sea, es una de las indicaciones fuertes que tienen esa, el dolor maladaptativo. Vale. ¿Sí? Vale. Bueno, pues cuando se les presenta, ¿alguien de aquí no ha visto Matrix? ¿Otra vez ustedes? Claro, están repitiendo. Vale. Bueno, no va a pasar este mes sin que la veas, seguro. No estoy tan seguro. Bueno, Tengo muchos vídeos del campo. en la película Matrix, me encanta, me gusta mucho esta película, uno de los protagonistas le plantean dos realidades, ¿vale? Una realidad... ¿Tú has visto Matrix? Sí, no te acuerdas mucho. Pues voy a explicarla entonces. Bueno, Morfeo, que es uno de los personajes, le plantea dos realidades al protagonista, que es Keanu Reeves. ¿Vale? Entonces, él ha visto que hay algo nuevo, que hay algo diferente. Y en esta película, Morfeo le ofrece las dos posibilidades. Una es seguir como está, volver a su casa y seguir haciendo su vida como siempre. Y la otra posibilidad es hacer algo nuevo e ir más allá y aplicar o experimentar algo nuevo en su vida, ¿vale? Yo les recomiendo encarecidamente que para que la fisioterapia avance tenemos que ir haciendo cosas nuevas y buscando. Entonces, esta tecnología, para mí, esta sensación la tuve yo hace 3 años. La sensación de la pastilla roja, de decir,
mi madre, aquí hay algo nuevo, un campo que se abre delante, podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora o podemos dar un paso al frente y empezar a tratar a nuestros pacientes de una manera diferente, un plus muy especial. Muchísimas gracias.